WWE siempre ha estado a expensas de cambios de último momento, pero quizá desde que Netflix le dio un foco tan grande, esta era debería llamarse la era de recoger cable. Recoger cable es una expresión del argot náutico que simboliza cuando alguien se atrevió a algo y sobre la marcha se ha dado cuenta que quizás se confió de más y debe regresar a lo seguro, en muchas ocasiones tratando de ser lo más sutil posible. Por lo que, siendo una práctica tan habitual en este negocio, recoger cable es una expresión que debe instalarse en el diccionario de las luchitas para siempre. En este video les voy a mostrar 5 ejemplos de WWE recogiendo cable después de arriesgarse a algo interesante o incluso ridículo, dependiendo de cada ejemplo. Todos estos ejemplos son desde la llegada a la plataforma Netflix a la fecha y obviamente no vamos a abarcar todos, por lo que al final les va a tocar a ustedes aportar más ejemplos en la zona de comentarios. Seth Rollins y Montez Ford. Les voy a confesar algo. Este es el ejemplo que me dio la idea para hacer este video o esta serie de videos. Y es que después de la ruleta rusa de lesiones que ha sido el arco de la visión, en donde resolvieron de manera interesante la primera lesión traicionando al líder y creador de la facción, el visionario Seth Rollins, obviamente no podían estar traicionando a cada miembro que se lesionaba. Entonces, cuando la segunda víctima de The Lesion cayó, siendo Bron Breakker el más prometedor del grupo, solo siguieron adelante. Lo curioso es que las lesiones no vinieron de manera random. Seth se lesionó consagrándose en Crown Jewel como la figura máxima de la empresa. Braun se lesionó siendo el máximo favorito para ganar el Rumble y siendo el antagonista de CM Punk. Bronson se lesionó justo cuando ya se había buqueado que iba a ser el MVP de Elimination Chamber y posiblemente sería el rival de Roman para un PLE grande. Y cuando ya nada funcionó, pusieron a Logan y a Austin en la división Tag Team, dando un giro interesante y sobre todo entrando en una rivalidad con quizá uno de los mejores equipos de la división, los Street Profits. Pero pues The Lesion cobró su siguiente víctima, siendo Logan Paul, y haciendo que la rivalidad con los Street Profits fuera otro plan más a la basura. O eso parecía, hasta que tomaron la decisión más random posible. Teníamos a Bron Breakker en una rivalidad brutal con Seth Rollins y teníamos a Austin como campeón sin pareja, por lo que a los creativos se les ocurrió lesionar dentro del kayfabe a Angelo Dawkins y hacer que Seth se emparejara con Montez Ford para continuar con las rivalidades, regalándole el campeonato a Bron Breakker. Literalmente el primer campeonato en parejas del perrote se lo ganó en backstage. Evidentemente alguien en la mesa de creativos dijo: oigan culeros, no podemos seguir tirando para adelante con la visión nomás porque sí. Y ya los demás dijeron: ah, nomás, sí cierto. Lo más gracioso es que Seth Rollins y Montez Ford ya hasta se habían sacado una sesión de fotos refacherísima y para el lunes ya había regresado Angelo Dawkins. Pactaron una lucha e hicieron lo que debieron haber hecho desde un principio: darle los títulos a un tag team que lo merece. Y como tampoco iban bien las cosas con el Bloodline 7.0, todo indica que van a retomar la rivalidad de Roman y Seth. Por más que sea repetitivo, todo volvió a estar en orden después de una recogida de cable bastante graciosa. Fatal Influence. Este año han habido 2 ascensos de NXT al roster principal.
El primero en su mayoría ha salido bien, con figuras como Trick Williams, actual campeón de los Estados Unidos, Jevon Evans, máxima joya de la división Midcard, y Oba Femi, futura cara de la empresa. Pero el segundo ascenso ha tenido más complicaciones, siendo Sol Ruka la única que cayó de pie. Pero quizá el caso más escandaloso de este tropiezo ha sido la facción completa de Fatal Influence. Y es extraño porque su debut fue bastante sólido. El público intentó devorarlas en abucheos y supieron sacar adelante su segmento. Durante 3 semanas se convirtieron en las mayores top heels, atacando a veteranas de la división como Paige, Las Velas, Charlotte y Alexa, tan solo para las siguientes semanas ser recibidas por la campeona y máxima figura de la división actualmente, Rhea Ripley. Durante 3 shows lanzaron a Jessie Jane y a sus amigas a la cima de la división, incluso poco se recuerda, pero fueron las causantes de que Charlotte y Rhea comenzaran su arco de reconciliación, justamente para unir fuerzas contra quienes la propia Rhea Ripley había reconocido como las mayores amenazas de la división. ¿Pero qué pasó al tercer show? Pues regresaron Jade Cargill y su clica y tomaron el lugar que se supone habían construido para Fatal Influence, mandando a Fallon, Laney y Jaycee a la división Tag Team, siendo 3, o a molestar a la cartelera Midcard, y más recientemente a luchar en Main Event. No se sabe si los creativos le perdieron fe o incluso si le habían dado 2 semanas de vacaciones a Jade Cargill y ocupaban llenar el hueco simplemente, pero el push estelar del debut de Fatal Influence es quizá el más efímero que hayamos visto hasta ahora, siendo una tremenda recogida de cable con todas las de la ley. Jey Uso. Y llegamos a, para muchos, la peor decisión de la era Netflix: darle el Royal Rumble del año del retiro de John Cena a Jey Uso. Y es que los propios creativos sabían lo grande que era este Rumble, juntando la primera participación de Roman en muchos años, las expectativas que habían en CM Punk comandando los lunes en Netflix. No lo sabíamos, pero el último Rumble de AJ Styles, quizá el mejor año de Seth Rollins, el debut de Penta y lo que ya estaba confirmado, el último Rumble de la historia con la presencia del más grande de todos los tiempos, John Cena. Además de gente ultra dominante como Drew, Jacob Fatu, Strowman, incluso Damian Priest. Fuera de opciones como Dominic Mysterio y IShowSpeed, creo que la peor opción de todas era justamente Jey Uso, un luchador que fracasó en la cartelera Mid. Ahora nos lo querían vender literalmente como evento estelar de WrestleMania. Durante los 2 meses que separaron Royal Rumble y WrestleMania, nos quisieron vender un arco de superación y crecimiento de Jey Uso que sinceramente nadie se tragó, y mucho menos porque el cabrón tropezaba una chingada pierna con la otra. Incluso como intento de storytelling inmersivo, metieron el tema de los botches dentro del camino de Jey Uso. Le salió fatal y finalmente lo que medianamente rescató la rivalidad fue mostrar a Gunther como un psicópata que había llevado al límite a Jey, haciendo sangrar a su propio hermano, literalmente bañándose con su sangre e incluso probándola. No seas cabrón, neta que Jimmy Uso es totalmente un gran exponente del ocupa un cabronismo. ¿Cómo le planteas a un trabajador que,
va a llegar un cabrón austriaco, te va a hacer que te desangres a la verga y se va a embarrar tu sangre como el cabrón de American Psycho. Pero volviendo a Jay, con esto Jay Uso sacó el único segmento bueno que se le ha visto. Cuando se puso serio, admitió que le tiene miedo a Gunther y que tiene miedo de seguir fallando. Pero incluso su madre le había preguntado que cómo había dejado que eso le pasara a su hermano. Gran promo, única buena promo de Jay en su perra historia. A la par de esto, por más que los creativos querían impulsar a Jay, sabían el vergazo que se venía. Y es que en vez de darle el main event, lo convirtieron en Opener Jay Uso en una lucha insufrible en la que nadie quería ser Gunther. Se notaba la frustración de un luchador profesional intentando vender a un aficionado como materia de campeón. Y finalmente Jay, robándose el mataleón, hizo rendirse al luchador más dominante del momento en 5 segundos, vato. Yo tengo una teoría que ya he contado en directos, pero este no es el video para presentársela. Díganme en los comentarios si quieren un video con mis teorías fuera del kayfabe. Luego de esto tuvimos un reinado infumable con defensas contra Seth Rollins y el puñetero Logan Paul, y cuando vieron que estaban exponiendo de más a un luchador tan limitado como Jay Uso, recogieron cable olímpicamente y en un show semanal cualquiera de un lunes cualquiera, Gunther retomó lo que nunca debió perder, y mucho menos contra el peor luchador de la marca roja. Pat McAfee. Banda, la neta, yo sigo mega emputadísimo por esto, así que pasémoslo rápido o intentémoslo por lo menos. WWE rara vez nos da una historia perfecta, y eso parecía que nos estaba entregando con el turn heel de Randy. Todo esto previo a su enfrentamiento con Cody en WrestleMania. El inicio fue brutal. Ya había muchos indicios de que Randy iba a dar su turn heel, pero no nos imaginábamos que fuera tan sanguinario, vato. Todo pintaba excelente. El maestro en estado corrupto siendo el último examen de su alumno. Pero en eso nos presentaron una segunda idea, que Randy estaba siendo influenciado no solo por sus voces, sino por alguien que le hablaba por teléfono. El internet hizo teorías, los más fantasiosos creyeron que iban a meter a Ted DiBiase Jr. a la historia. Los más realistas veíamos que podría ser Aleister Black y Zelina Vega, que ya de por sí era una bajona que alguien como Randy, que no sigue las reglas de nadie, se dejara influenciar por Aleister Black y Zelina. Pero la expectativa era tan buena que si fuera así, no hubiera habido ningún problema. La revelación llegó y de verdad, no pudo haber sido más decepcionante. Literalmente creo que hasta un cabrón desconocido haciendo su debut en la empresa hubiera sido menos decepcionante, vato. El chingado Pat McAfee se sacó un discurso de lo más pendejo diciendo que ya no había superestrellas como antes, intentando buscar aprobación de las viudas de la era de la actitud. Y ya cuando fallas con la fácil de señor rancio de todo antes era mejor, hasta los creativos se dieron cuenta de que no había tenido la reacción esperada y aprovecharon para redirigir y buscar que el público apoyara a Cody. Banda, esto fue una secuencia de patada de ahogado bárbara. La idea principal era aprovechar el reciente hate hacia Cody
Incluso declararon que se esperaba que el público se pusiera del lado del heel. Les salió tan de la verga que redireccionaron tan violentamente a buscar que el público volviera a apoyar a Cody. Incluso CM Punk, con todo lo que representa, le metió sus palos al cabrón de Pat McAfee. Tan mal iban las cosas que pusieron descuentos agresivos para la primera noche, pero las cosas pintaban bastante mal. Y para solucionarlo, no se les ocurrió mejor idea que ahora meter a Jelly Roll. Obviamente, empeorando bastante la situación. Tan mal fue todo que la primera parte de la lucha fue una recogida de cable olímpica, sacando a Pat y a Jelly del combate totalmente. El combate siguió, Pat volvió como árbitro especial, cosa que sinceramente no sé qué tanta validez hubiera tenido, pero finalmente sirvió más como distracción para el propio Randy Orton, haciendo que Cody retuviera. Gracias. Y lo que parecía la mejor historia posible se convirtió en algo tan vergonzoso que WWE tiró para adelante como si nada de eso hubiera pasado. El turn heel de John Cena. Volvemos con turn heels, premisas emocionantes e intervenciones de celebridades que arruinaron todo. Quizá el momento más grande de toda la era Netflix fue como John Cena, después de perder el Rumble, usar politiquería para entrar a la Chamber sin fase preliminar y aprovechando el ataque tramposo de Seth Rollins hacia Punk para tomar ventaja y ganar una Chamber tan complicada. Como luego de todo esto, con un Cody reconociendo a su retador, recibieron a la fucking piedra y a Travis Scott, que no pintaba nada, pero en su momento fue bastante bien recibido, y aquí fue cuando se dio el turn heel más choqueante de toda la perra historia, y que, de hecho, fue una secuencia legendaria, bastante bien armada. El problema fue lo que siguió. Lo cierto es que parecía que se estaba conformando una facción interesante con The Rock, John Cena y Travis Scott farmeando aura. La realidad es que ni señales de Cena como durante un mes, mucho menos de la chingada piedra y el piedroso. El siguiente show donde John Cena apareció lo hizo solo, explicando cómo estaba cansado del público y que buscaba arruinar el wrestling. Una premisa sobre el papel interesante, pero en la práctica tuvimos a un John Cena indiferente, aburrido, pretencioso durante toda la primera mitad de su tour del retiro, incluyendo el main event de WrestleMania, siendo la lucha más decepcionante del año y quizá de toda la perra historia, con un Travis Scott durando media hora en entrar al ring y una piedra que ni sus luces, y un resultado tramposo demasiado básico para el magno evento y para la estrella que es John Cena. Luego de esto, las cosas comenzaron a mejorar un poco, con un tour de despedida contra sus antiguos rivales, entregando luchas decentes contra Randy Orton, CM Punk y un conflicto interesante con R-Truth, mostrándole todo lo que se estaba perdiendo por andar con sus mamadas. Finalmente, sin ideas de cómo recoger cable dentro del storytelling, un día, así como si nada, en un viernes botanero cualquiera, John Cena hizo su turn face. Así nomás, platicadito, ahí, tranquilón, platicadito. Todos lo aceptamos solo porque es John Cena, el mejor micrófono de la historia. Se dice y no pasa nada, porque el buqueo seguía siendo horrible. Lo peor es que lo que siguió fue tan bueno
que nos hizo pensar en todo lo que nos perdimos por un arco horrible que comenzó con una buena ejecución, pero que los creativos no tuvieron la capacidad ni la planeación para llevar a cabo y que solo se solucionó con quizá la mayor recogida de cable de toda la historia. Pero ahora les toca a ustedes decirme qué otras recogidas de cable recuerdan que hayan sido tan evidentes que se notaron las costuras de la maquinaria enorme que es WWE. Espero que te haya gustado este video. Estamos en proceso de reconstruir este canal. Háganme saber si les está gustando este tipo de contenido suscribiéndose, dando like, comentando y hypeando si quieren. Les recuerdo unirse a nuestro servidor para complementar su experiencia en la comunidad y si quieren que hable más sobre las luchitas desde todos mis sesgos y con cero objetividad, como todos los youtubers, vato, aunque no lo acepten. Apoyen a este video y comenten de qué otras cosas quieren que nos quejemos a micrófono abierto. Y si les gusta el contenido de terror y ciencia ficción, recuerden que tenemos al hermano feo de este canal, el Círculo Dantesco. Yo fui Medrano, mejor conocido como Medranuki, y solo vine a mostrarte lo sublime en lo infame.